Bienvenidos a Varsovia, una visita obligada a todos los amantes de la historia. Vuestro suelo han pisado multitudes de ejércitos, incluidos Napoleón Bonaparte. Pero si hay un hecho que eclipsa a los demás, es sin duda el alzamiento de Varsovia de 1944. Conozcamos un poquito más acerca de este tema con un grupo de recreación local. Caminamos por el casco antiguo de Varsovia y cuesta creer que la mayoría de sus edificios no hayan cumplido ni siquiera 70 años. La explicación a la juventud de esta antigua ciudad se encuentra en el alzamiento de Varsovia de 1944. Esta batalla y todo lo relacionado con el Armia Krajowa ha marcado la historia de este país. Para el capítulo de esta semana queremos conocer a un grupo de recreación local del AK y hemos quedado en su búnker secreto. Lo que pasa es que no podemos mostraros dónde se ubica, pero eso sí, bajar a esta parte subterránea de la ciudad es como adentrarse en un viaje en el tiempo al año 1944. Estamos con Bogusław y Tomek del grupo Zgrupowani Radosław. Estoy aprendiendo bastante polaco, que nos van a contar un poquito el grupo. Reprezentujemy stowarzyszenie, które zajmuje się historią powstania warszawskiego, stąd dzisiaj nasze stroje. Stowarzyszenie istnieje już od 7 lat. Naszym głównym celem jest propagowanie historii. Rekonstrukcja jest jednym z elementów działania stowarzyszenia. Pracowaliśmy przy różnego rodzaju projektach. To jest kilkanaście inscenizacji związanych z powstaniem warszawskim. To jest teledysk Sabaton Uprising. Grupa, tak jak powiedziałem, istnieje 7 lat i jest to ponad 60 osób dorosłych, 30 dzieci. Grupa jest podzielona na sekcje odpowiadające nazwom oddziałów wchodzących w skład zgrupowania Radosław. Są to sekcja Rześka, sekcja Pięść, sekcja Leśnik, sekcja Dysk. For us the most important thing it's history of Armia Krajowa and Warsaw Uprising 1944. The second important thing it's a history of Polish-Russian War 1920 and history people who fight against communism from 1944 in 1963. Zasadą jest jedno, że nikt z członków grupy nie występuje w mundurze wrogiej armii. Entonces, por lo que vemos, recreáis diferentes uniformes, diferentes periodos de Polonia, pero ante todo lo más importante es el Armia Krajowa. Mamy ten honor, że bardzo często występujemy w pocztach sztandarowych oddziałów wchodzących w skład grupowania Radosław i naszych sędziwych już kombatantów chorowanych. Niestety bardzo często odprowadzamy na ostatnią walkę, odprowadzamy ich w tej asyście sztandarowej na Powązki. To jest w dużym skrócie taka nasza działalność. Aunque parezca mentira, me he enterado de todo. Llevamos todo el rato hablando del alzamiento de Varsovia de 1944, pero quizás para algunos este sea el primer contacto con el tema. ¡Que no cunda el pánico! Vamos a repasar un poco este acontecimiento tan importante para la historia de Polonia. El alzamiento de Varsovia fue planificado por el Armia Krajowa, las fuerzas dentro del territorio polaco leales al gobierno en el exilio. Esta acción formaba parte de la operación Tempestad o Burza en polaco. El plan buscaba en varias fases un alzamiento nacional contra la ocupación alemana en cuanto la derrota de la Wehrmacht en el frente oriental fuese evidente. Además, en el año 44, con el ejército rojo cruzando la frontera polaca, urgía tomar el control de las principales ciudades del país y así liberar Polonia antes de que lo hiciese la Unión Soviética. Hay que recordar que las relaciones diplomáticas entre Polonia y la URSS se habían roto el año anterior tras conocerse la masacre de Katyn. De todas formas, el Armia Krajowa colaboró con el Ejército Rojo en la liberación de diferentes ciudades, luego siendo tratados como enemigos. Visto esto, el comandante del Armia Krajowa, general Tadeusz Komorowski, vio en el alzamiento de Varsovia la única vía para hacer valer el gobierno en el exilio. Con los soviéticos aproximándose a la capital, se escogió el 1 de agosto de 1944 como el día D. Stop. Brawo, zwrot. Spocznij. Sigamos repasando lo ocurrido en esta ciudad en el verano de 1944. El 1 de agosto dio comienzo el alzamiento, de forma exitosa tanto en el centro de la ciudad como en el casco antiguo.
pero no se logró tomar puentes y otros accesos claves como líneas de ferrocarril, y pronto los alemanes, reforzados con nuevas tropas, se hicieron con el control en Mokotów y el distrito de Praga, al otro lado del Vístula. En cuanto al grupo Radosław, su misión era asegurar el distrito de Wola. Además atacaron el campo de concentración de Gęsiówka y muchos de los prisioneros liberados se unieron a la lucha. A pesar de ser el Armia Krajowa un ejército clandestino, los insurgentes trataron en todo momento de identificarse como combatientes regulares, y para ello emplearon brazaletes con la bandera nacional. A la hora de uniformarse, el uso de material alemán fue muy común tras hacerse con el control de depósitos alemanes. W tył, rozejść. Ahora, si os parece, vamos a conocer un lugar clave en la historia del alzamiento. Puede que llegar en metro no sea algo muy histórico, pero es interesante comprobar que los varsovianos parecen bastante acostumbrados a encontrarse con recreadores por la calle. Y ahora dejemos que sea otro miembro del grupo quien nos cuente algo de la plaza a la que acabamos de llegar. So this place is very important for the Warsaw Uprising. I mean, either in historical and also in memorial place. I mean, you can see right now, you can see the monument of the Warsaw Uprising, which is located in the on the Krasiński Square. Krasiński Square is the place in which we are standing right now. This was the place where on the 2nd September of 1944, so the last hours of the defense of the old town, all the soldiers which survived the one-month fight, they were retreating to the downtown district by using the sewer system. There is a place with a small monument which shows where the sewer was, and the sewer exists, right? So this is the exact place where the insurgents went down to the sewer, and after a 12-hour-long journey in the sewer system, they landed, or they found themselves in the downtown district. ¿Por qué no nos acercamos a...? ¿Os parece? Yes, of course. Entonces aquí, ¿se hace alguna recreación en concreto? Yes, in this place, this year, on the 23rd of September, we organized a huge reenactment, which included about 120 reenactors from all the parts of the Poland, and about, I guess, 10,000 viewers. We don't have the exact data, but all the place was filled with crowd. And generally we were showing the fights which had their place right here 67 years ago. Sabes, Damián, esta iglesia me trae muchos recuerdos, porque aquí el año pasado a 12 miembros de la asociación española Poland First to Fight se nos condecoró con la medalla pro memoria. Me apetece verla. ¿Te parece si vamos? Vamos. Y ahora os dejamos con una nueva edición de la nueva sección de esta segunda temporada. Adelante con la guía rápida de supervivencia. Vamos allá, amigos. ¿Cómo se dice gorro? Czapka. Czapka. ¿Casco? Hełm. Hem. Uniforme? Mundur. Mundur. Arma? Broń. Broń. Arma blanca. Broń biała. Broń biała. ¿Cuánto cuesta? Ile to kosztuje? Ile to kosztuje? ¿Es original o copia? Czy jest to oryginał, czy kopia? Si es original o copia. ¿Puedo probármelo? Czy mogę ubrać twój mundur? Pues eso, hasta aquí la guía rápida de supervivencia. Aquí tenemos inscripciones de diferentes unidades del Armia Krajowa que combatieron en el año 44. So yes, of course, this is the column, and on this column you can see the name of the whole groups, of the biggest units, Zbrojenia Radosław, and all the brigades or battalions which are included in the Zbrojenia Radosław. So we've got Battalion Chata, Battalion Miotła, Zośka, Parasol, Pięść, the unit Disc, so the unit which included only women, right? So the Disc unit, and the other columns also show the names of other groups, of other units which took part in the Warsaw Uprising, which were formed by the soldiers of the Polish Home Army. Con los accesos en manos alemanas y a pesar de los suministros lanzados por las fuerzas aéreas aliadas, al Armia Krajowa solo le quedaba resistir. Mientras tanto, fuerzas soviéticas alcanzaron la orilla oriental más de un mes después del comienzo del alzamiento, a pesar de encontrarse a pocos kilómetros. La Unión Soviética siempre justificó su falta de ayuda con la excusa de que necesitaban reabastecerse de suministros, teoría nunca creída en Occidente. En cuanto al grupo Radosław, como nos contaba Damián, se vio obligado a replegarse y lo hicieron a través del sistema de alcantarillado. Los pocos supervivientes se retiraron a los bosques. Toda guerra es realmente cruel, pero las acciones en Varsovia son recordadas por su extrema crudeza. Las fuerzas alemanas emplearon el terror como arma y la represión contra la población civil no deja lugar a dudas. Tras 2 meses de combates, Tadeusz Wór Komorowski
se vio obligado a firmar la capitulación y se logró que Alemania los considerase combatientes regulares, por lo que fueron tratados como prisioneros de guerra. Pero el gobierno alemán decidió como represalia la completa destrucción de la ciudad. Para enero de 1945, cuando finalmente el Ejército Rojo liberó Varsovia, solo quedaba en pie el 15% de la ciudad. Por ello, cabe destacar el esfuerzo de Polonia en haber reconstruido la ciudad a partir de sus ruinas. Como habréis podido comprobar, no es de extrañar la importancia del alzamiento de 1944 en la sociedad polaca de hoy en día. Pero si aún tenéis dudas, escuchemos algunas de las razones para sumarse a un grupo de recreación de la Armia Krajowa. I joined to the group because I'm tourist guide, Warsaw tourist guide. I like history and I am patriot. W grupie jestem od 2,5 roku. Mianowicie, co mnie urzekło w tej grupie? Przede wszystkim jestem z Białegostoku, czyli z północno-wschodniej Polski. Kiedyś przyjechałam do Warszawy i przypadkiem zobaczyłam tą grupę, która współdziałała razem z kombatantami, nauczała młodzież o Powstaniu Warszawskim i organizowała inscenizację. Od kilku lat już wtedy się interesowałam tą historią. Urzekło mnie to na tyle, że postanowiłam zmienić całe swoje życie, przeprowadzić się z Białegostoku do Warszawy tylko po to, żeby być w grupie. Przede wszystkim klimat, atmosfera, to, że jesteśmy grupą przyjaciół, zawsze możemy na siebie liczyć, to jest piękne i to wszystko mnie urzekło. Jestem w grupie od tygodnia, jestem rekrutem. Co mnie urzekło w tej grupie jest to, że naprawdę dużo się dzieje, możemy dużo mówić o historii, działać poprzez to, że prezentujemy lekcje żywej historii i bardzo mi się podoba w tej grupie również to, że tu naprawdę są ludzie bardzo zainteresowani, którzy chcą coś zrobić dla Polski, chcą poszerzać swoją wiedzę o powstaniu i dlatego ja się bardzo cieszę, że tutaj jestem i bardzo jestem dumny, że mogę tu być, że jestem Polakiem i mogę coś robić dla przyszłych pokoleń. Dołączyłem do Radosława dlatego, że mój dziadek walczył w Powstaniu Warszawskim na Starym Mieście, moja babcia była sanitariuszką. Babcia jeszcze żyje, także często opowiada mi o tym, jak było w tamtych czasach, jak to wyglądało. Jeżeli chodzi o grupę, to staramy się pokazać historię Powstania Warszawskiego młodym pokoleniom, tak żeby ta historia nigdy nie zaginęła. Robimy różnego rodzaju inscenizacje historyczne, robimy również żywe lekcje historii, na które uczymy młodzież wydarzeń z tamtych czasów. Pokazujemy, co się wydarzyło, oczywiście w pełnym umundurowaniu z bronią. Jesteśmy obecni przy różnych okolicznościach, przy sztandarach, przy pogrzebach niestety też powstańców, którzy jeszcze żyją. Dołączyłem przede wszystkim do tej grupy dlatego, że cel i tej całej grupy bardzo mi się spodobał, to znaczy ta idea kontynuowania tego, co wywalczono dla nas, czyli kontynuowania, pokazywania historii, za co ginęli nasi poprzednicy, ich piękną, naprawdę piękną działalność. Cieszy mnie to, że spotykamy się z tymi osobami, z żyjącymi kombatantami, nawiązujemy z nimi w pewnym sensie współpracę i uczymy się także od nich tego, co powinno być głównym celem w naszym życiu. To bardzo mnie cieszy. No i mam nadzieję, że jeszcze długo spędzę w tej grupie czas, ucząc się też tej historii, którą naprawdę kocham. Jestem dziennikarzem, jestem w grupie od 7 lat, niemal od początku. Jestem redaktorem naczelnym naszego pisma, Zgrupowanie Radosław. To jest pismo naszej grupy, gdzie opisujemy to, co robimy, opisujemy to, co się działo w Powstaniu Warszawskim i nawiązaliśmy też do wizyty waszej grupy hiszpańskiej w Warszawie. Viva España. Pues hasta aquí este capítulo sobre el alzamiento de Varsovia de 1944. Y antes de despedirnos, un último consejo. Si alguna vez visitáis esta apasionante ciudad, no dejéis de visitar el Museo del Alzamiento. Más que recomendable. Hasta la semana que viene. Y la próxima semana visitaremos Toruń para asistir a una recreación del frente italiano llevado a cabo por chavales de instituto.
Para seguir al tanto con todas las novedades, no dejéis de visitarnos en la red. Nos vemos la semana que viene. ¡Rompan filas!